Antes que llegue al final de este periplo sobre la iglesia. Ustedes han hablado de Cristo que nos primerea, de la teología de la historia, de Cristo verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no es cierto? Y llegamos a un tema que a lo mejor es la coronación de esto que es Dios es Padre. Probablemente es un tema que para ustedes les puede ser muy familiar. Yo voy a tratar de compartir con ustedes algunas de las cosas que yo he ido reflexionando, que me han servido mucho, y después podemos entre todos comentar eh, este tema tan hermoso, tan importante, tan cercano. Voy a tratar de compartir pantalla, ¿no es cierto? Vamos a ver si esto me resulta. Aquí está. Bueno, el, este es un gran tema, ¿no? Es un gran tema y yo voy a hacer una breve introducción y vamos a tratar de ir viendo cómo es la paternidad de Dios en la revelación. Vamos a hablar un poco de cosas muy conocidas, el credo, el evangelio, la liturgia, pero lo principal va a ser la enseñanza de Jesús. Es Jesús el que nos viene a revelar al Padre. Después vamos a hablar un poco del Padre en la cultura contemporánea, las dificultades y cómo recuperar la vivencia del Padre. Así que vamos adelante. ¿Por qué será tan importante profundizar en este tema? Habría muchas razones. Yo les voy a tratar de compartir algunas que he reflexionado. Lo que dice la Lumen Gentium, ¿qué es lo que dice? Vino pues el Hijo enviado por quién? Por el Padre, que nos eligió en él antes de la creación del mundo. A todos nosotros, a usted, a ti, a mí, a todos. Y nos predestinó a la adopción de hijos porque en él se complació en restaurar todas las cosas, lo dice Pablo. Cristo, pues, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y efectuó la redención. Por eso es que la paternidad de Dios, Dios Padre, está en el centro de la buena nueva, en el centro del querigma. Sigamos un poco por qué el tema es tan importante en la cultura de hoy. Todos los papas han hablado algo de esto. Miren lo que dice Benedicto XVI. Tal vez el hombre moderno no percibe, dice, la belleza, la grandeza y el profundo consuelo contenidos en la palabra Padre, con la que podemos dirigirnos a Dios en la oración, porque la figura paterna a menudo hoy no está suficientemente presente y a menudo no es suficientemente positiva en la vida diaria. Lo que dice aquí es muy clave. La ausencia del padre, el problema de un padre no presente en la vida del niño, es un gran problema de nuestro tiempo, por lo que se hace difícil entender en profundidad qué significa Dios, que Dios sea padre para nosotros. Tal vez este texto de Benedicto bastaría para darle un paraguas a toda la conferencia y para meditarlo muy profundamente. Ahora, hay gente que en el ámbito secular, nosotros en la academia, como ustedes ven, yo soy laico, no soy sacerdote, tengo muchos amigos sacerdotes, pero soy laico, es el momento de los laicos, y también hay laicos que a veces no son creyentes, pero que han hecho una reflexión sobre el tema del Padre hoy día. Este libro, que es de un filósofo muy importante en Chile, se llama Hijo sin Padre. Y él repasa en este libro el impacto que tiene la falta de la experiencia de padre en la nueva generación. Habla de la nueva generación que provocó la revuelta o estallido social el 18 de octubre de 1919 en Chile. Él cita a algunas personas importantes que tuvieron esta visión. No tenemos descendientes del mismo modo que nuestros hijos no tienen antepasados. Se vive el presente. Su primer movimiento, dice Peter Roth, es la necesidad de no sentirse obligado a dar gracias a nadie. Y Jacques Lacan dice, han de comprender ustedes
la importancia de la falta de este significante particular del que acabo de hablarles, el nombre del Padre. Sigamos. En la revelación está el Padre, la figura del Padre en el centro, en el credo, en el Evangelio, en la liturgia. Ustedes lo pueden ver, lo pueden meditar, ¿no es cierto? Y esta paternidad de Dios es muy importante de verlo en el ámbito natural, en la creación, antes, ¿no es cierto?, en lo que nosotros podemos llegar a través de la razón y a través de la experiencia vital, ¿no es cierto?, de lo que es el Padre, y después con la revelación. Estas dos cosas no están separadas. Lo natural es base para la revelación. La revelación y la gracia no destruye la naturaleza, la eleva, ¿no es cierto?, y le da y la ilumina. Por lo tanto, vamos a ver mucho de este tema creación, revelación natural, sobrenatural. El credo lo rezamos en la misa todo el tiempo y partimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo invisible e invisible. Todo lo natural fue creado por Dios y por lo tanto Dios vio que en principio era bueno. Con el pecado original, claro, estamos limitados. Tenemos una herida y muchas veces hacemos tonteras. Y después dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Partía Jesucristo, ¿no es cierto?, la gran revelación de Dios, que es la gran buena nueva, y Hijo único nacido del Padre, y que fue concebido por hoy y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Jesucristo tiene estas dos paternidades, o estas dos padres. Es hijo del Padre y es hijo de María. Lo que vamos a ver es muy importante. Este es un hecho primigenio en la revelación. Esta centralidad en toda la buena nueva del amor infinito y acentuado misericordioso, como ha insistido tanto el Papa Francisco, que quiere recibir a todos, juntar a todos. Y que misteriosamente, esto nunca dejamos, yo diría, de volver a comprenderlo, de haber impresionarnos, que misteriosamente nos envió a su Hijo Jesús para que lo comprendiéramos en lenguaje humano, cercano, así como la promesa de recibirnos a todos en la casa del Padre. Y dice el concilio, porque las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre Eterno tomó la carne de la debilidad humana y se hizo semejante a los hombres. Esto es, yo encuentro maravilloso. Antes de Jesucristo teníamos al Dios lejano, invisible. En el Antiguo Testamento era casi innombrable, decían yo soy el que soy. Y este se transforma en un Dios cercano en Jesucristo, que es Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que esté en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Dos palabras, ¿no es cierto?, sobre las características de madre en el Padre, que es necesario ser fiel a su identidad originaria, pero indudablemente que Jesucristo habla mucho como una madre, dice, como una gallina que cuidó a sus pilluelos cuando está mirando a Jerusalén. El rasgo femenino maternal sin duda se encuentra en Dios. Pero esto es un tema más para la teología, ¿no es cierto? El tema especialmente de la parte femenina, de la parte madre, ¿no es cierto?, se relaciona con el Espíritu Santo y con la misión de María para captar vivencialmente toda la realidad de Dios. Perdón, estoy un poco acatarrado. El Padre en el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, es impresionante. Jesús todo el tiempo está hablando del Padre. El Padre, el Papa Francisco, nos dice, hoy nos dejamos guiar por la palabra Padre. Una palabra más que ninguna otra con especial valor para nosotros, los cristianos, porque es el nombre con el cual Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. No nos dijo primero el Padre Todopoderoso, el Padre que tiene poder, sino que el Padre y el Padre de la misericordia.
Hay montones de textos del Evangelio. Sería, no sé, ustedes los conocen, pero son para volver a darle vuelta porque Jesús tenía esa pedagogía de mostrar con relatos, ¿no es cierto?, cómo era su Padre del cielo que lo había mandado. Tenemos el Padre Nuestro, tenemos la parábola del Hijo Pródigo, ¿cierto? Impresionante, la parábola del Buen Pastor y muchas otras. Si ustedes buscan la palabra Padre en los Evangelios, van a encontrar que es la palabra que más se repite. Todo el tiempo Jesús está diciendo, yo vengo a mostrar al Padre. Dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no están en este reino. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. El Papa Francisco dijo una vez, Jesús hablaba de ir a buscar entre 100 ovejas a la oveja perdida y ahora parece que las 99 estarían fuera. Una cosa simpática del Padre, pero muy real. Estamos en un tiempo, yo les diría, en que nuestra fe, nuestra religión y los católicos han disminuido. En nuestro país del 70% han bajado al 40% los católicos. Y aquí hay una cosa que es muy simpática de Felipe. Como que Felipe ya está un poco hasta aquí, de que Jesús le pasa hablando al Padre, le dice, y el Padre, yo vengo del Padre, y yo vengo a cumplir la misión del Padre, y lo llevo al Padre. Y Felipe de repente le dice, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? Le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe, y me pregunta, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos va. ¿Qué le contesta el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso le dice, ¿cómo? Dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esto es clave. Jesucristo no es un huérfano, es un hijo. Y por tanto, esa relación con el Padre que está en la Trinidad, ese amor entre los dos por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es clave para entender vivencialmente el amor de Dios. San Pablo, que después voy a hablar un poco más sobre él porque es muy interesante, San Pablo como padre de las comunidades, él dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Abba Padre, Abba es papá, es una expresión mucho más cercana que padre, es como el papá. Y el Señor nos dice, yo os aseguro, si no cambiáis, si no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso quiere decir de que si nosotros no somos capaces de ser hijos y niños frente al Padre, no vamos a entrar al reino de los cielos. Esa simplicidad del niño es la que nos acerca a Jesucristo y a Jesucristo al Padre. Y dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Necesitamos tener un corazón de niño frente a Dios, frente al Padre, para poder entender los misterios y su revelación. No quiero alargarme más en esto para dejar tiempo para las preguntas, pero termino con esto que es tan valioso. Él le dice a su discípulo, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en el amor, como el Padre me ha amado. Y después dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a nosotros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. No el amor a sí mismo, sino que el amor como yo los he amado, y yo los he amado como el Padre me ha amado a mí. ¿Se dan cuenta? Esta es todo una comunidad de personas, una comunidad que Cristo viene a traernos, porque la Trinidad es una comunidad, es una familia, como dice San Juan Pablo II. Ahora, la liturgia, sé que esto conversándolo con algunas comunidades de matrimonios que hemos, digamos, acompañado, ¿no es cierto?
de repente dijeron, pues la verdad es que en la misa, en la Eucaristía, las principales oraciones están dirigidas hacia el Padre. Y están dirigidas hacia el Padre porque Cristo se dirige siempre hacia el Padre. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro. Santifica y bendice esta ofrenda, Padre. Y él mismo tomó a las vísperas de su pasión en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre Todopoderoso, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ya sabemos. ¿Sí? Bueno, eso habría mucho más que hablar de las enseñanzas de Jesús, es muy impresionante, yo le diría especialmente, esto está muy profundamente en el Evangelio de San Juan, está en todos los evangelios, en algunos como relatos, como, ¿no es cierto?, el Hijo Pródigo, y en otros como una teología muy profunda. Esto, Dios Padre y Dios Hijo, y el Hijo viene a llevarnos al Padre, a mostrarnos al Padre. Quiero ahora, en esta segunda parte, ver el Padre en la cultura contemporánea, porque hay mucha gente que no lee el Evangelio, hay mucha gente que está fuera de la iglesia, hay mucha gente que no creen, hay mucha gente que está desencantada. Entonces, que uno parte hablándolo inmediatamente de todas las enseñanzas de Jesús y le dice que Dios es Padre, a lo mejor no lo van a entender. Ahí vamos a ver la experiencia de San Pablo muy, muy bonita. Vamos a penetrar un poquito en esto. Primero, la ausencia del padre en la familia y el impacto en la cultura. La crisis y ataque a la familia, las ideologías y el feminismo radical. Fíjense, el Papa Francisco dice lo siguiente, con una sabiduría extraordinaria. Padre, dice, es una palabra conocida por todos, una palabra universal. Sean creyentes, sean no creyentes, estén en el seno de la iglesia, no estén en la iglesia, sean cualquiera persona que está afuera, la oveja que se perdió, ¿no es cierto? Es una palabra que todos la conocen. Puede que la conozcan para bien o para mal algunos. Indica una relación fundamental cuya realidad es tan antigua como la historia del hombre. Hoy, sin embargo, se ha llevado a afirmar que nuestra sociedad es una sociedad sin padres. En otros términos, especialmente en la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada o desvanecida. Sigue adelante porque el Papa es tan realista. En un primer momento, debido a determinadas experiencias históricas, se percibió esta ausencia del padre como una liberación del concepto padre patrón, el padre que representa la ley, el padre que es como el censor de la felicidad de los hijos, que es un obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes. Y sigue el Papa Francisco. Es cierto, dice, a veces en algunos casos en el pasado reinaba el autoritarismo, también en la iglesia. Nada menos que también el maltrato, padres que trataban a sus hijos como siervos sin respetar las exigencias personales de su crecimiento, padres que no les ayudaban a seguir su camino con libertad, si bien no es fácil educar a un hijo en libertad, padres que no les ayudaban a asumir sus propias responsabilidades para construir su futuro y el de la sociedad. Esto, dice, ciertamente no es una actitud buena. Y como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo al otro extremo. El problema, dice, de nuestros días no parece ser tanto ya la presencia entrometida de los padres, sino más bien su ausencia, el no estar presente. Coincido bastante con esto que yo les mostré de Carlos Peña, Hijo sin padre. Dentro de la cultura actual, el Papa también se ha referido mucho al tema de las ideologías de género, ¿no es cierto? En el género, la teoría de género es que hay un sexo, ¿no es cierto? Y hay un rol sociocultural. La ideología
de género radical separa totalmente sexo y el rol sociocultural con una impronta muy voluntarista, no observando la realidad. Ustedes ven en Dignitas Infinitas, tocan este tema del género, una determinada visión de la ideología de género. Esta separación tiene matices indudable, pero no es el tema de nosotros. Es un tema muy importante hoy día. Pero esto se expande al concepto de familia, de padre y de madre. Se tienden a difuminar lo que es la familia, lo que es el padre y la madre. El feminismo radical, no estoy hablando del buen feminismo, ¿no es cierto?, que con Edith Stein y con mucha gente también en el ámbito cristiano, que ha sido muy valioso, muy bonito. Dice, la opresión de las mujeres es la expresión primaria transversal de todas las opresiones que derivan del patriarcado. Y la maternidad es una causa de la desigualdad que sufre la mujer. Gran tema, no me voy a explayar en esto, muy importante poder separar, ¿no es cierto?, la cizaña del trigo. Hay varias corrientes del feminismo radical, pero el fundamento, dice Kate Millett, estaría en el patriarcado, que es un sistema de dominación primario basado en la relación entre los sexos y sobre la cual se asientan los demás sistemas de dominación. Y dicen es necesario reordenar la estructura de desigualdad patriarcal que sufren las mujeres en forma de opresión, subordinación e invisibilidad. Esto es justamente el feminismo radical y que quiere meterse en toda la cultura moderna y que está presente en la política. Bueno, ahora hay problemas también que han sido muy complicados para la vivencia, la experiencia de la paternidad. Y esto se los digo yo también, como soy pediatra, los niños en las edades tempranas son como un cristal, reciben todo, las experiencias les quedan fijadas en su mente, en su afectividad. De tal manera, esto no puede ser una mayor tragedia que los abusos sexuales en la familia. Fíjense que yo tengo un amigo psicólogo que atiende justamente problemas de abusos sexuales en un policlínico de gente más bien de recursos limitados. Yo le pregunto, ¿y dónde se producen esto? Mira, me dice, el 90-95% se produce dentro de la familia, de padres con el hijo, de padrastros con los niños, bueno, también del tío y otras situaciones. Este es un tema tremendo, trágico. Y ahora lo que nos ha impactado a todos, ¿no es cierto?, son los abusos en la iglesia. El impacto en la confianza, no solo en los niños, sino que en todos quienes buscaban a un padre. Nosotros lo hemos visto también en gente más adulta, en adolescentes. Buscaban un padre, una paternidad sacerdotal y pastoral, y se vieron abusados al entregar su confianza y darles el poder para que pudieran manipularlo. Esto ustedes lo conocen, es tremendo, estamos saliendo de esto, debemos salir con confianza, con esperanza y cuidar que esto no vuelva en la medida de nuestras fuerzas. Diría también que hay en la corriente de la iglesia, ustedes ninguno probablemente vivieron en la iglesia preconciliar. Yo viví en la iglesia preconciliar también, y el tema del concilio y el Vaticano II y la constitución de la iglesia. Había una visión legalista y más administrativa de la iglesia. Ustedes piensan, el primer borrador de la constitución de la iglesia en el Vaticano II fue rechazado porque tenía esta visión muy vertical, muy administrativa, ¿no es cierto? La imagen de la paternidad de Dios tenía mucho de autoritaria, muchos no. Estaba el Santo Oficio. El Santo Oficio fue tremendo. A mucha gente, digamos, la exilió, la cortó, ¿no es cierto? Y actuaban, digamos, en forma en que uno decía, esta es la iglesia madre y la iglesia padre. ¿Dónde está el Padre de la vida que acoge a todos, que perdona a todos en Jesucristo? Este era un poco corriente de la iglesia preconciliar. No todos, porque los santos siempre son los que han impulsado a la iglesia, como dice el Papa Francisco. La iglesia avanza por los santos.
Entonces, esto que había en la iglesia preconciliar, muchos santos previvieron el Vaticano II. Y en cambio, fíjate, el padre del Concilio Vaticano II, lo que ya les dije y que lo menciona San Pablo, vino pues el Hijo enviado por el Padre que nos eligió antes de la creación del mundo y nos predestinó a la adopción de hijos porque Él se complació en restaurar todas las cosas. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. De manera que semejante la Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconocen los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, de Jesucristo, pobre y paciente, se esfuerza en aliciar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo. Esto es de la Lumen Gentium, un cambio casi copernicano con lo que había en la primera constitución de la Iglesia que se presentó en el Vaticano II y que fue rechazada. Ahora, yo diría que hay otros aspectos, yo lo he conversado esto con mis nietos, con otra gente, ¿no es cierto? Los golpes de la vida y tragedias de la historia se impactan en nuestra visión de padre. Dicen, ¿cómo es, dicen es que Dios, que es padre y que tiene las riendas de la historia? ¿Cierto? Vivimos, se dice, una cultura sin niños y muchas parejas no quieren hijos por la situación del mundo. Sin hijos no hay padres. Entonces, esto es muy impresionante. Yo lo veo incluso en hijos de amigos míos, en nietos de amigos míos. No, algunos no quieren casarse tampoco, algunos quieren ser pareja, pero no tener hijos. No tener hijos, ¿por qué? Porque hay un gran individualismo también. Yo quiero desarrollar mi persona, lo que yo soy, ¿no es cierto? Y los hijos son un problema. Pero también hay unos que dicen, no quiero tener hijos porque vivimos en un mundo tan complejo. Por un lado está la experiencia de los abusos, pero hay otras cosas. Ustedes tuvieron una teología de la historia. Es lícito preguntarse cómo es que Dios permite lo que está pasando en las guerras que vemos todos los días, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, la cantidad de niños, de mujeres, de hombres inocentes que son matados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible esto? Y esa es una gran pregunta, la gran pregunta que yo converso bastante con mis nietos. Los nietos están en esta nueva generación, yo les diría, no sé si es la experiencia de ustedes, mis hijos vivieron en una determinada generación que era más fácil, existía todavía algo de la cristiandad. Los nietos están en otra generación y en otro entorno. Entonces, esto les impacta mucho. Fíjense, cuando Benedicto visitó Auschwitz, dijo esta palabra, ¿dónde estabas Dios en aquellos días? ¿Cómo es posible, de otra manera, que tú hubieras permitido que esto ocurriera? Bueno, estas son palabras que en este extremo que fue Auschwitz se ve, pero que hoy día se ve en la polarización que hay en el mundo, en esta cultura de la confrontación y no del encuentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estaba Dios en esos momentos? Ahora, en esta última parte, y para ceñirme a los 45 minutos, yo les planteo la gran pregunta, ¿cómo recuperar no solo el concepto de padre, sino que la vivencia de padre? Esto no es tan fácil, el- la vivencia de padre. Es, es un gran tema. Entonces, también volvemos a lo que son los preámbulos de la fe. Acuérdense de nuevo, ¿no es cierto?, la relación de la creación con la revelación, de la naturaleza con la gracia. La familia, ¿no es cierto?, es el primer gran preámbulo de la fe. Es el lugar, como dice San Juan Pablo II, donde aprendemos
a experimentar lo que es el amor, a experimentar lo que es un padre y la madre, a experimentar la fraternidad, a experimentar la generosidad. Y esto, como les decía, las experiencias primarias en la familia marcan, marcan mucho. Fija, una familia en todo en el ámbito natural. ¿Se fija? Y qué importante, el Papa Francisco le decía a los padres, ¿ustedes se confiesan de que no jueguen con los hijos? Pues se quedaron marcando ocupados. No me, ¿eh? Sí es muy importante estar presente. Hoy día, indudablemente que la mujer, vamos a hablar de la madre, pero no es el tema de hoy día, la madre está más presente siempre porque tiene una relación biológica, psicológica, íntima, íntima. El padre a veces no está presente y es tan importante. Y estas experiencias primarias tienden a extrapolarse en la imagen de Dios como padre. ¿Fija? Y el Señor quiso venir y estar ahí y nacer como un niño. Y el hijo pródigo, ¿fijan? Es esa visión, esa imagen del Padre, de alguna manera podría también extrapolarse en una buena familia o podría no extrapolarse. Esta ausencia, vuelvo a lo de Benedicto, difícil entender en profundidad qué significa que Dios sea Padre para nosotros, el problema de que el Padre no esté presente en la vida del niño. Y me permito hablar de Santa Teresita. Es una muy buena amiga mía, lo reconozco, pero es una muy buena amiga, sabían ustedes, el Papa Francisco. Hizo, de hecho, un texto, sacó un texto muy bonito sobre Santa Teresa. Y Santa Teresita es el ícono de la buena relación con su papá. Ella miraba a su papá rezar y rezaba con él. Que su padre es un santo fue la convicción que le acompañó toda su vida. O sea, no es comprensible que un padre así se convirtiera para su hija en la imagen inmediata del Padre Dios. Esto es lo maravilloso, es muy interesante. Santa Teresita junto con San Francisco son de los santos que han impregnado más no solo a los creyentes, sino que a no los creyentes y también en el Oriente, por esta sencillez, por su camino de la infancia espiritual que la llevó a esa profundidad con Jesús y con el Padre. Y quiero, aquí hay unas frases de el que fue el fundador del movimiento al que yo pertenezco, el padre José Kentenich. Yo pertenezco a Shersta, y él se pregunta por qué la imagen de Dios Padre va desapareciendo más y más de la mente y del corazón de la generación de hoy. Dice, sin duda existen muchas respuestas, indudablemente, pero no se debe olvidar la íntima relación entre la imagen del padre de familia y la imagen del Padre Dios, del Padre Divino. No en último lugar, dice, y eso ya lo hemos visto un poquito antes, la imagen paternal de Dios está velada, oculta y no raras veces sepultada, precisamente porque está muy escasamente ilustrada, ejemplificada en los padres de familia, en los padres terrenales. Expandámoslo esto también hacia la iglesia. De ahí dice él que uno se espante en pensar la imagen de Dios de las futuras generaciones si la educación no logra regalarle al mundo una nueva generación de padres en la que se refleje el Padre Dios, el Padre del cielo, que haga comprensible y atractiva la imagen del Padre celestial. Yo recuerdo haber conversado con alumnos míos, ¿no es cierto? Y me dicen, mire, yo vivo con mi abuelita, ¿por qué? Porque mi padre apenas lo conocí, se fue, mi madre vive en otra parte, ¿no es cierto? Y ahora tiene tiene otras parejas. Entonces, yo decía, bueno, si uno le dice, mira, Dios es padre, ¿cuál es el concepto de padre que ella se ha ido formando de forma casi subconsciente? Bueno, cuidado prioritario de la familia si queremos recuperar, ¿no es cierto?, la experiencia y la vivencia del Padre Dios. Dice el Papa Francisco, pienso que la familia cristiana, la familia del matrimonio, nunca fue tan atacado ahora, atacado directamente o atacado de hecho. Entonces hay que recrealizar, revitalizar el correcto lugar del padre en la familia. El tema de la autoridad, un taller para la vida y para la sociedad. El Papa Francisco
en una audiencia que yo estuve, una familia le dijo, pero ¿cómo, qué podemos hacer para atraer a la familia? Dijo el padre, pensaban que el Papa Francisco le iba a decir, tienen que predicar esto, esto y esto. Primero, dijo, ustedes tienen que profundizar y dar testimonio de ser familias cristianas atractivas. Esto es muy interesante, uno que viaja de repente, que lo lleva un taxista o una taxista. Recuerdo también una taxista que me dijo, ¿y usted es casado? Sí. ¿Y cuántos años lleva de matrimonio? 53. ¿Y cómo lo hizo? Ah, le dije yo, eso fue más largo, no alcanzamos aquí en este camino del taxi. ¿Y cuántos hijos tiene? Yo tengo 3 hijos y uno en el cielo. ¿Y cuántos nietos? 10. Y se juntan, sí, claro, nos juntamos. Ay, me dijo, eso es lo que yo aspiraba. Y ahora, a los 7 años, ya nos separamos. Y tengo un hijo con el cual estoy solo. Entonces, aquí hay un gran tema, cómo atraerlo, cómo acoger. Ahora hay que acoger mucha gente que no está en situaciones regulares. ¿Eh? Lo dijo, ¿no es cierto?, en un reciente texto la Congregación para la Fe. Entonces, también, mira, hay algo que se los planteo a ustedes, que yo le he dado vuelta. ¿Qué pasó con Jesucristo, que pasó 30 años en la familia de Nazaret? ¿Será que al Padre de Dios como que esto se le fue? Le dijo, pucha, se quedó 30 años y solamente tuvo 3 años en su vida, digamos, apostólica. Y lo dice el Papa Francisco también en una de sus catequesis de familia. Si este es un gran tema. Jesús dice permaneció en esa periferia durante 30 años, por la fue mucho. El evangelista Lucas resume este periodo así. Jesús estaba sujeto a ellos, es decir, a María y a José. Y uno podría decir, pero este Dios que viene a salvarlos perdió 30 años en esa periferia, también de un lugar que no era de tan buena fama, perdió 30 años. Él lo quiso así. El camino de Jesús estaba en la familia. No se habla, dice, de milagros, curaciones, de predicaciones, no hizo nada extraordinario en ese periodo. No acudían multitudes a él. Todo parece, dice Francisco, suceder normalmente. Pero qué desperdicio, dice el Padre, ¿no es cierto? Los caminos de Dios son misteriosos. Lo que allí era importante era la familia. Es algo para meditarlo, ¿ah? No es fácil esto. Nosotros que estamos en el mundo de la eficiencia, en el mundo de aprovechar el tiempo, el minuto, etcétera, ¿qué pasó aquí? Se los dejo como una meditación muy bonita también. Aquí me va a retar mi señora probablemente, porque yo he estado leyendo mucho a San Pablo y los viajes de San Pablo. Entonces no pude dejar de poner algo, cómo fue la paternidad de San Pablo en la expansión del cristianismo, en la fundación de la iglesia misma. Esto es una cosa maravillosa. San Pablo dice a su comunidad, pues aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo que por el Evangelio os engendré en Jesús. La relación de Pablo con las comunidades es maravillosa. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta relación de Pablo es maravillosa. Se aproxima a la gente según su situación, no va con una cuestión preconcebida. Léanse el discurso de Atenas, le habla de los filósofos, y como siempre busca una comunidad. Inspirador para el día de hoy, que nosotros tenemos que salir, iglesia en salida. El gran apóstol de salida fue sin duda Pablo. En su epístola es maravilloso. Vino pues el Hijo enviado por el Padre que nos eligió, ya lo dijo, nos predestinó a la adopción de hijos. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para librarlos
a fin de que recibiesen la adopción de hijos. El tema de la libertad en Pablo es maravilloso. Y puesto que sois hijos, ya lo dije esto, nos envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, papá, padre. Ya no sois siervos, sino hijos. Bueno, sigue San Pablo tal vez, ¿no es cierto?, hablando de sus hijos. No escribo para avergonzarlos, sino para amonestaros como hijos míos amados. ¿Se dan cuenta? Estos los amonesta, pero como hijos. Ya tenía una relación de gran cariño, de gran cercanía. Aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y habla de, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Dice, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Bueno, la importancia también, que hay un tema que muchos laicos lo vemos también, el tema de renovar la paternidad en los obispos y los sacerdotes. Hemos tenido, ¿no es cierto? Y esto ha sido tan expandido por todos los medios de comunicación, el problema de los abusos, que ha puesto en tela de juicio esta paternidad, ha puesto una desconfianza. Y aquí Vaticano II nos recuerda, habiendo resucitado Jesús después de morir en la cruz por los hombres, apareció constituido para siempre como Señor, como Cristo y como sacerdote, derramó en sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Y dice, sigue el concilio, los presbíteros, en virtud de esta participación en el sacerdocio y misión, reconozcan al obispo como verdadero padre y obedezcanle reverentemente. Pero el obispo, por otra parte, debe ser padre como hijo y amigo, tal como Cristo con sus discípulos. Yo no sé, yo lo he visto, este es un problema, porque yo he visto a veces que de todos los sacerdotes del clero secular están muy solos, echan de menos a su obispo, echan de menos a su padre obispo. Yo creo que hay una gran tarea de apoyar a los sacerdotes, de apoyarlos a los obispos, hacerles ver también cómo lo necesitan sus sacerdotes como padres. Algunos lo hacen muy bien, pero hay que decirlo, hay otros que no lo hacen muy bien. No tienen olor a oveja. Ese es un gran tema, ¿eh? Y un gran tema justamente para la paternidad de Dios, para acercarse a Dios como Padre. Sigue, en el ejercicio de su mirio, los obispos, de padre y pastor, compórtense los obispos en medio de los suyos como los sirven, pastores buenos que conocen a sus ovejas y son conocidas por ellas, verdaderos padres que se distinguen por el espíritu de amor y de preocupación con todos. Lumen Gentium 5. Abracen siempre con caridad especial a los sacerdotes, puesto que reciben parte de sus obligaciones y cuidados y los realizan celosamente con el trabajo diario. Considéralos siempre como hijos y por tanto estén siempre dispuestos a oírlos y tratando confidencialmente con ellos. Esta es una experiencia mía, de mi señora también, que nos hemos acercado también y hemos tratado de ayudar en esto, que los obispos sean verdaderamente padres, ¿no es cierto? Bueno, y por último, porque ya estoy en la hora, me parece, Joaquín, fíjense que el tema de la paternidad y el tema de la paternidad, diría yo, en la sociedad y en la cultura. Fíjense que en Fratelli Tutti, en que el Papa nos habla fundamentalmente de la cultura del encuentro, de la convivencia cívica, de la acogida a los pobres, en fin, es una encíclica extraordinaria. Y hay un parrafito que es central. ¿Qué dicen? Los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos que solo con esta conciencia de hijos, que no son huérfanos, podemos vivir en paz entre nosotros. Ustedes algo tuvieron una de las conferencias sobre la relación entre razón y gracia, ¿no es cierto? Porque dice, por la razón por sí sola
si es posible aceptar la igualdad entre los hombres y establecer una convivencia cívica entre ellos. Piensen ustedes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Papa habla mucho de esto también en Dignitas Infinitas, aprobado por el Papa, esto de la Congregación de la Doctrina y la Fe, ¿no es cierto? Que es posible, ustedes ven, es muy bonita la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ¿quiénes la siguen? ¿No es cierto? Igualdad entre los hombres, hay igualdad, miren las guerras, miren todo lo que pasa, miren en nuestros países la polarización. Y dice, por sí sola no es capaz de aceptar entre hombres y establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar una hermandad. En esto voy terminando, Joaquín, porque parece que me tocaste el timbre. ¿Cómo acercarnos progresivamente al encuentro con el Padre? Y pongo en Jesús y María. Dice el Señor, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. El Padre está presente aunque no lo sienta. El Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Todo aquel que escuchó al Padre aprende de él y se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese se ha visto al Padre. De tal manera el Padre está entre nosotros como está Jesucristo. Donde está Jesucristo está el Padre. Y termino con esto. Jesús, ¿qué es lo que hace al final de sus días? Cuando va hacia el Padre y nos deja dos grandes legados antes de morir. Ustedes han atendido a gente que está a punto de fallecer, lo que dicen en ese momento es algo muy de lo profundo del corazón, muy de lo que el gran legado que se quisiera dejar. Y nos deja, por un lado, la Eucaristía, donde podemos encontrar todo el tiempo con el Señor, recuperar nuestra realidad, poner nuestros pecados, revitalizarnos, enaltecernos. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, la Eucaristía. ¿Y qué otra cosa dijo? Estando en la cruz, ¿ustedes se acuerdan? Yo siempre esto lo estoy inventando yo. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que invento yo es lo siguiente. Yo creo que la Virgen, su madre, lo estaba mirando y le debe haber dicho, yo no te he abandonado. Yo no te he abandonado. Aquí estoy. Stabat Mater. Estaba de pie la Virgen. Y ahí Jesús dice, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde que a aquella hora el discípulo la cogió en su casa. María es un gran camino, como lo es en la familia. La madre conduce hacia el Padre también. La madre, María, conduce hacia Jesús y Jesús en el Espíritu Santo hacia el Padre. Muchas gracias. Con esto termino y, en fin, los comentarios, cómo puedan ustedes enriquecer lo que yo he tratado de compartirlas modestamente, ¿no es cierto? Les dejo a ustedes la palabra.